El 14 de marzo, los rastreadores satelitales detectaron algo moviéndose a alta velocidad por el mar del sur de China. No era un portaaviones. No era un destructor. Era un buque de asalto anfibio. El USS Tripoli, LHA-7. El buque que la mayoría de los analistas de defensa habían descartado como un experimento fallido. En su cubierta de vuelo, hasta 20 cazas furtivos F-35B. En su casco, 2.500 marines. Destino, Hormuz. Y aquí está lo que resulta extraño. 60 buques de guerra iraníes yacen en el fondo del Golfo. Las fábricas de misiles que armaron el estrecho son escombros. Las líneas de producción de drones están silenciadas. Dos grupos de ataque de portaaviones sostienen el perímetro desde extremos opuestos de la región. El Lincoln domina el Mar de Arabia. El Ford bloquea el Mar Rojo. Desde fuera, el cerco parece completo. Pero el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Más de 150 petroleros permanecen anclados fuera del estrecho, sangrando costes mientras esperan. El Brent se mantiene por encima de los $100 por barril porque el mercado pone precio a la certeza. Y ahora mismo, la certeza no existe. El 10% restante de la capacidad iraní, minas sembradas en el fondo marino, lanzadores móviles enterrados en túneles de montaña, lanchas de ataque rápido desplegadas en calas costeras, es suficiente para negar un corredor marítimo de 11 kilómetros. No necesitas hundir un convoy para cerrar un estrecho. Necesitas hundir un petrolero. Un casco ardiendo en ese corredor y ningún asegurador del mundo firma la siguiente póliza. El estrecho no se cierra por la fuerza. Se cierra por el miedo. Y el miedo solo necesita un ejemplo. La armada más poderosa de la historia humana resolvió el 90% del problema. Pero el escolta requiere un 100. Y la distancia entre 90 y 100 es un superpetrolero en llamas. ¿Por qué envía entonces el Pentágono el buque que más analistas desestimaron para resolver el problema que dos superportaaviones no pudieron? ¿Qué pueden hacer 2.500 marines que no puedan hacer 50.000 marineros? La respuesta comienza con una decisión que casi canceló el buque. Cuando la Armada diseñó la clase América, tomó una decisión que levantó ampollas en el Congreso, entre los generales de los marines y entre los analistas de defensa por igual. Eliminó la cubierta de inundación. La cubierta de inundación es la cámara de lastre inundable en la parte inferior de todos los buques anfibios desde la Segunda Guerra Mundial. Es por donde se lanzan los aerodeslizadores. Es como se despliegan las lanchas de desembarco. Diseñar un buque anfibio sin una es como diseñar un camión de carga y olvidar la caja. El Congreso ordenó que se restituyera en el tercer casco. Los dos primeros, el América y el Trípoli, fueron descartados como experimentos fallidos. Pero la Armada había comprendido algo que los críticos no. El espacio liberado permitió doblar la bodega de hangar, ampliar el mantenimiento de aviación, construir un hospital quirúrgico y almacenar combustible de aviación en cantidades que los diseños anteriores nunca podían acomodar. El Trípoli no perdió la capacidad de desembarcar marines en tierra. Cambió la forma de hacerlo, de la superficie del mar al aire. Y a cambio, obtuvo algo que ningún otro buque anfibio posee, la capacidad de operar 20 cazas furtivos F-35B simultáneamente. Casi la mitad del ala aérea de un superportaaviones de $13.000 millones en un buque que cuesta $3.500 millones. El buque al que llamaron un error resultó ser el portaaviones de bolsillo más peligroso en activo. Y ahora, ¿por qué ese error es exactamente lo que se necesita para Hormuz? El Lincoln y el Ford operan en mar abierto fuera del Golfo Pérsico. Demasiado valiosos para arriesgarlos dentro de la bañera que Irán pasó 40 años convirtiendo en una trampa mortal. Eso significa que no hay cobertura aérea persistente dentro del estrecho.
Un caza lanzado desde el Lincoln a 900 kilómetros consume más de una hora solo para llegar a las rutas de navegación. El tiempo en zona se mide en minutos antes de que el avión regrese a por combustible. Esa brecha, entre el despegue y la presencia, es donde los drones iraníes encuentran a los petróleros. El Trípoli resuelve esto con física. Con 44.000 toneladas y $3.500 millones, es lo suficientemente prescindible en el cálculo de riesgo del Pentágono como para operar cerca de Hormuz. Hagamos las cuentas. Un F-35B desde el Lincoln a 900 kilómetros, más de una hora de tránsito en cada sentido, 40 minutos de patrulla, brechas medidas en horas. El mismo caza desde el Trípoli a 185 kilómetros, 13 minutos en cada sentido. El tiempo en zona se triplica. La brecha entre patrullas se reduce a minutos. Y esos minutos son la diferencia entre que un dron iraní Mohajer-6 encuentre un petrólero, o que un F-35B encuentre el dron primero. El Trípoli resuelve el cielo. Pero el estrecho tiene 3 dimensiones, y 2 de ellas siguen siendo de Irán. 3 islas fortificadas se asientan directamente dentro del corredor marítimo. Abu Musa. Tumbe Mayor. Tumbe Menor. Arrebatadas por Irán en 1971. Blindadas con baterías de misiles antibuque, radar costero, artillería y guarniciones de las IRGC. Portaaviones insumergibles fijos a distancia de punto en blanco de las rutas de navegación. Incluso después de la campaña aérea de Epic Fury, cualquier capacidad superviviente en esas islas amenaza a cada buque que transite el corredor. Este es el escenario para el que fue construido el Trípoli. Y aquí es donde eliminar la cubierta de inundación se convierte en una ventaja, no en una debilidad. Un buque anfibio convencional empujaría lanchas de desembarco a través de aguas minadas para alcanzar esas islas. El Trípoli no. Sus marines se insertan por envolvimiento vertical, aeronaves MV-22 Osprey y helicópteros Che-53. Vuelan sobre los campos de minas en lugar de navegarlos. Los equipos de asalto neutralizan los lanzadores de misiles y las instalaciones de radar, y se retiran antes de que la guarnición pueda montar una respuesta. Sin ocupación permanente. Solo una posición que ya no dispara a los petróleros. El precedente existe. La operación Prime Mandes, en 1988, cuando los marines destruyeron plataformas petrolíferas iraníes en el Golfo Pérsico en un solo día. El 31º MEU entrena exactamente para esto. Y el 31º MEU acaba de completar el ejercicio Iron Fist 26 en febrero, practicando toma de islas y asalto anfibio rápido, pero las incursiones resuelven las islas. El estrecho es también 11 kilómetros de aguas abiertas que ningún buque de guerra puede entrar con seguridad. Así que la pregunta más amplia es esta: ¿cómo controlas un corredor sin meter un buque dentro? El Cuerpo de Marines lo llama Operaciones de Base Avanzada Expedicionaria. La idea central detrás del diseño de Fuerzas 2030, la reestructuración más radical de los marines desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca ha sido probada en combate. Hormuz puede ser la primera vez. Los marines vuelan a tierra hacia pequeñas islas, costas deshabitadas o territorio aliado en Omán o los Emiratos Árabes Unidos. Establecen bases temporales con lanzadores HIMARS, matrices de radar y puntos de rearmamento avanzados donde los F-35B pueden aterrizar, rearmarse y relanzarse sin regresar al buque. El HIMARS, con un alcance de 300 kilómetros, puede atacar cualquier lancha de ataque rápido o embarcación minadora que entre en el corredor. Potencia de fuego antibuque desde tierra. Mientras tanto, los marines protegen a los buques cazaminas que ya operan en la zona. El dragado de minas sigue llevando semanas, pero el Trípoli acelera el calendario protegiendo a los dragaminas en lugar de esperar a que el dragado concluya. Ya no necesitas buques de guerra dentro del estrecho para controlar el estrecho. Ahora obsérvalo desde el lado de Teherán.
Durante 40 años, Irán solo se preparó para contrarrestar amenazas desde el mar. Buques en el horizonte. Irán dominó esa ecuación, minas bajo la línea de flotación, misiles de crucero desde la costa, enjambres de lanchas rápidas en las aguas someras. Las primeras 2 semanas de Epic Fury añadieron una amenaza desde el cielo. Pero las aeronaves vuelan misiones y vuelven a base. No se quedan. Cuando llegue el Trípoli, la ecuación gana una amenaza desde el suelo. Los marines pueden aparecer en cualquier isla, cualquier costa, cualquier posición aliada a lo largo del estrecho. Y los marines se quedan. Defiende las islas y la costa queda expuesta. Fortifica la costa y las islas caen. Dispersa las fuerzas por todas las posiciones y no habrá fuerza suficiente en ningún punto único para detener nada. 3 respuestas. 3 fracasos. Irán construyó sus defensas contra buques y aeronaves. No contra marines que llegan en helicópteros sobre posiciones que nunca debieron estar en disputa. Esa variable nunca ha existido en la ecuación de defensa costera de Irán. Y Irán no puede construir una respuesta en semanas. No cuando sus fábricas son escombros y sus defensas aéreas están silenciadas. El buque al que llamaron un error. La cubierta de inundación que decían era esencial. La dimensión que Irán nunca planeó. El Trípoli no trae más potencia de fuego a un problema que la potencia de fuego ya no pudo resolver. Trae algo que no aparece en ninguna doctrina de defensa iraní jamás escrita. El suelo.